Shabbat Shalom. Vamos a comentar esta semana sobre la Parashat Shmini. Shmini, así como se diría, ¿cierto? En hebreo moderno, Shmini. Sin esa E, o una E muy cortita, de Shemini. Shemini, ¿cierto? Viene de el número 8, Shmona o Shmone, o Shmoné, también, que se suele decir. Dependiendo, el número 8 por allí en hebreo tiene tanto un femenino como un masculino. Y Shemini sería este número, ¿cierto? El octavo. Así que habla, ¿cierto? De un octavo día. Luego, ¿cierto? De la dedicación de Aarón y sus hijos. En esta parashá leemos, ¿cierto? Los capítulos del 9:1 hasta el 11:47, prácticamente tres capítulos. La Haftará la encontramos también en Samuel, finalmente. Y bueno, y ahí vamos complementando también las lecturas. Esta parashá trata, podríamos decir, temas, podríamos acotarlo, ¿cierto? En cada capítulo un tema bien relevante, ¿cierto? En cuanto a la instrucción, ¿cierto? Para Aarón y sus hijos, en cuanto al servicio del Mishkan, luego, ¿cierto? La muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y luego, ¿cierto? También las instrucciones para la dieta apta, la dieta kasher o kosher, ¿cierto? La dieta bíblica. Así que son tres temas, realmente. Vamos a ver uno de ellos. Em, y uno de los temas que vamos a ver es sobre la tragedia, ¿cierto? De Nadab y Abiú. Que bueno, esperamos de todas maneras que con todo lo que pasó hayan podido ser expiados. También los podamos encontrar con ellos. No lo sabemos, ¿cierto? Si en el Olam Abba, en el mundo venidero o no. Con Aarón, con Moshe. Sabremos también qué hay detrás de toda esta historia, quizás en más plenitud. Pero bueno, este es uno de los temas también, una de las tragedias más relevantes de la Biblia y que a nosotros también nos puede decir mucho, siempre nos dice mucho, porque nos confronta con nuestro servicio al Eterno, que muchas veces pensamos que nuestro servicio a Él está bien, es suficiente, está bien, pero hemos ido, cierto, viendo a lo largo de las semanas anteriores, en los comentarios, de que realmente los Kohanim, los Leviim, los sacerdotes y levitas son un ejemplo para nosotros en cuanto a cómo debemos comportarnos con respecto, ¿cierto?, al servicio al Eterno. Con qué actitud, de qué manera, ¿cierto?, con qué grado de aceptación debemos hacer las cosas, hacia quién dirigirnos, de la manera en que dirigirnos, los tiempos en que dirigirnos, etcétera. Entonces, Moshe acababa de completar, ¿cierto? Esos 7 días de formación, de instrucción para los Kohanim y los hijos de Aarón. Pero en el momento, ¿cierto?, en que ellos iban a ser santificados, iban a ponerse a trabajar y, y practicar, ¿cierto?, lo que ya habían aprendido, ocurrió una tragedia. Entonces en Levítico capítulo 9, Moshe proporcionó instrucciones específicas sobre los sacrificios que debían ser llevados allí en el Mishkan, en el tabernáculo, para la ceremonia del sacrificio. Todos estaban reunidos allí, sobre todo también el liderazgo de Israel, reunidos, ¿cierto?, allí para presenciar ese momento de inauguración, esa Hanukkah, ¿cierto?, esa inauguración del altar del Señor. Todos estaban listos para ese momento, expectantes. Aarón, ¿cierto?, llevaba su vestidura especial, como lo describe, ¿cierto?, la Torá. Llevaba el efod, llevaba, ¿cierto?, los nombres de las tribus de Israel, en esas piedras preciosas, ¿cierto?, que tenía él, ¿cierto?, ahí en el pectoral. Y Nadab y Abiú, hijos de Aarón, estaban también junto a su padre, vestidos, ¿cierto?, un pleno sacerdotes, para presentar también las ofrendas eh, para el Eterno, representando a todo Israel. Porque ellos representaban, ¿cierto?, al pueblo. Y era la primera vez que iba a ocurrir el funcionamiento, ¿cierto?, el sacrificio del Mishkan. Entonces, imaginémonos nosotros realmente una gran inauguración. No sé si habrá algo parecido, pero por lo menos
nos podríamos imaginar algún evento, una apertura, un nuevo museo, un nuevo lugar, ¿cierto? Un lugar donde realmente la gente va a querer ir, va a querer acercarse, un lugar espiritual, pero que reúne a toda la nación. Un evento significativo. Como cualquier persona, ¿cierto? Natural, obviamente, si uno fuera el quien organizara todo ese evento, se preocuparía de cada uno de los detalles, de los asistentes, los lugares, lo que los rodea, que la gente pueda llegar, cómo se va a ir la persona, los lugares donde tienen que estar algunos para ver ese momento, que las vestimentas, ¿cierto? El día en particular, las horas donde debía ser llevado a cabo, quién va a dirigir el evento, quién va, ¿cierto?, a llevar todas las luces, quién va a colocar todo ahí encima, realmente para que sea un evento de primera. Podríamos compararlo realmente con una gran inauguración, donde todo el pueblo iba a ser reunido. Y fue reunido. Entonces, todo debía salir perfecto. Se había preparado, el pueblo había salido de un momento, eh, ¿cierto?, de Egipto, venían bien, venían aprendiendo, sabiendo de todo. Se había preparado las personas, todos practicaron su coreografía, lo que tenían que hacer, ¿cierto? El paso que dar aquí, el paso para allá, dónde colocar esto, qué había que mover, qué había que sacar de acá o de allá. O sea, todo tenía que haber estado practicado, ensayado y listo. Obviamente, en una circunstancia como esa, habrá dos tipos de personas. Una persona de que realmente tendrá todo dominado. Pensará que ya ese es el momento, para esto me preparé, voy a hacer, ¿cierto? Naturalmente lo que ya he aprendido, lo que ya he practicado y lo voy a hacer de la mejor manera posible, pero como ya estoy seguro de que ya lo practiqué. Otro a lo mejor, habiendo practicado también, habiendo sabido todo, todavía tiene nervios, tiene temores. Antes de salir allí, tiene un nudo, ¿cierto? En la garganta, en el estómago, en todos lugares. Y realmente le es difícil presentarse en ese momento. Tiene algunos temores todavía. Y hasta que no sea el momento, ¿cierto?, en que explaye, ¿cierto?, toda su obra, su arte, su trabajo, todavía no va a librarse, ¿cierto?, de ese temor. Bueno, realmente podríamos comparar todo esto con lo que pasó en el Mishkan. Realmente, era la primera vez que iba a funcionar. Todo el mundo tenía una gran expectativa. La ceremonia iba a comenzar, todos estaban reunidos, todos estaban entrenados, habían ensayado toda la semana, de hecho. O sea, se habían preparado bastante, todos debían saber el papel que debían cumplir. ¿Quién iba a traer el fuego, cierto?, para quemarlo y presentarlo en el altar. Y ahí, cierto, fue donde ocurrió la tragedia, el momento, cierto, trágico. Lamentablemente podríamos decir un clímax. Aunque el clímax debió haber sido, cierto, el fuego prendiéndose, elevándose, cierto, a los ojos de todos, aquel fulgor, cierto, elevándose sobre todo el pueblo, mirándolo, todos los hijos de Israel, adoraran, cierto, al Eterno, supieran que el fuego, cierto, de Hashem, de Dios, estaba en medio de ellos, que su servicio iba a ser realmente presentado de manera agradable, que era recibido, ¿cierto? Que era bien hecho y todo aquello, realmente. Así que bueno, eso es lo que todos estaban esperando. Pero bueno, no fue, ¿cierto?, lo que finalmente terminaría por ocurrir. Dame un segundo, por favor. Ya. Ah, creo que lo moví mucho. Ya, me disculpan ahí para que aquí coman tranquilo. Entonces, ese fue el momento donde realmente ocurrió la tragedia. Nadab y Abiú no sabemos si realmente estaban nerviosos, temerosos, cometieron algún error por estar demasiado ansiosos o realmente estaban demasiado confiados. Quizás decían, esto ya lo tengo dominado, realmente no hay nada, ¿cierto?, que vaya a salirse de control, yo voy a hacer simplemente lo que ya sé hacer.
No sabemos si realmente fue mucho nervio o fue mucha confianza. Pero sí sabemos cómo terminó todo lo que pasó en ese momento. Realmente ellos ofrecieron un fuego extraño. Un fuego extraño, dice la Torá. Un fuego diferente. Parece que tomaron un atajo. Parece que hicieron algo diferente. Pues trajeron el fuego del lugar equivocado. Un fuego extraño. Eso es lo que dice. El origen del fuego fue extraño. ¿De dónde lo tomaron? No lo sabemos bien. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A lo mejor fue la intención del corazón de alguien, de alguno de ellos. Y de ahí dice que fue fuego extraño. ¿Fue la actitud hacia el servicio? ¿Fue el mismo fuego en sí? No lo sabemos. Pero dice que fue un fuego extraño que se preparó para ese momento. Y así dice el libro del Levítico 10:1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios. Y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Palabras muy fuertes, muy duras, ¿cierto? Podríamos decir de Moshe. O sea, Moshe no fue a consolar a Aarón. Moshe le fue a decir: esto pasó como habló el Señor diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Algunos lectores, ¿cierto?, de las escrituras, por supuesto, cuando leen algo como esto, dicen: ¿pero qué pasó aquí? Realmente, ¿cómo hubo un castigo tan duro si era la primera vez que lo hacían? De hecho, nosotros solemos tener esta actitud de cuando hay alguien que hace algo por primera vez, se puede equivocar. Y cuando esa persona realmente no está segura, no se le ha explicado bien, se equivoca. Es lo más normal del mundo para nosotros. Somos personas llenas de errores, de equivocaciones. Por lo tanto, ¿por qué un castigo tan duro ante una equivocación que fue la primera, de hecho? Bueno, fue realmente un momento difícil, una tragedia. Pero una tragedia no es algo en esta circunstancia que simplemente llegó y no se pudo evitar. Realmente sí hubo elección detrás de esta tragedia. Y esta es la gran diferencia, ¿cierto? Algo que a lo mejor alguien dice: bueno, eran primerizos. La Torá nos da a entender que sí se podía evitar. Una tragedia es siempre algo que puede ser evitado y prevenido. Cuando ocurren tragedias muchas veces, nos referimos, ¿cierto?, no a cosas que se van del control humano. Una tragedia es realmente algo que está dentro del control humano, y realmente, a ver, perdón, al revés. Cuando ocurre algo muy malo y está fuera de de nuestro control, uno suele decir que es algo de fuerza mayor, o sea, algo que se sale del control de todos. Pero muchas veces hay tragedias y chocan, ¿cierto? Son chocantes porque son cosas que se pudieron haber prevenido. Hay cosas, por ejemplo, que son muy difíciles. Por ejemplo, uno puede ver en un lugar, en un país, que hay una erupción. Uno puede ver un desprendimiento de tierra, por ejemplo, un tsunami que golpea una costa, que destruye una ciudad, un terremoto. Pero realmente el suceso que nos habla la Torá es algo que pudo haberse evitado. No fue algo que se escapaba, ¿cierto?, de los límites del pueblo, o de ellos, sino que se pudo haber evitado. O sea, es una tragedia. ¿Por qué? Porque hubo algo entre medio que realmente no fue bueno. O no se revisó bien. O simplemente se procedió mal. Alguien cortó el cable equivocado. Alguien puso los dedos en el lugar equivocado. Alguien pisó el lugar que no se trató y se hizo una zanja. O se abrió el piso. No sé. O a alguien le cayó un líquido y por no haber tenido a lo mejor una protección, se lastimó. Tragedias que puedan evitarse. Entonces,
Aquí vemos otra cosa, realmente fue un suceso que enfureció al Eterno, que lo molestó realmente. De tal manera, ¿cierto?, que la respuesta fue lo que sucedió. Una muerte inevitable para ellos. Ellos, ¿cierto?, pasaron una semana entrenando con Moshe, con Aarón, ensayando qué debían hacer. Entonces, ¿qué es lo que realmente hicieron que fue tan grave? Bueno, pueden haber muchas respuestas, pero ciñámonos solamente a lo que está allí en el texto de la Torá. El Levítico capítulo 10 dice, no dice, ¿cierto?, por qué era un fuego extraño. No dice qué fue realmente lo que hicieron ellos, que fue tan descabellado, que fue tan salido en sí, que ocurrió lo que ocurrió. Pero sí insinúa la escritura y se puede inferir algo razonable por lo que dice después, ¿cierto?, Moshe, después de esta explicación. O sea, después se da un mensaje luego de que ocurrió este episodio. Dice la Torá, Levítico 10, 8 al 10. El Señor habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos, contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y aquí también se dan, ¿cierto?, las leyes que deben guardar y que aprendemos de los Kohanim y de todo Israel. Hay que hacer distinción entre lo santo y lo profano. No se puede mezclar lo santo y lo profano, y lo inmundo y lo limpio. ¿Cierto? No se puede mezclar lo inmundo con lo limpio. Más adelante se da también el kashrut, ¿cierto? También se dan aquí las leyes de cómo debían comportarse adecuadamente los sacerdotes. Podríamos decir que fueron muchas cosas realmente. Como los sabios de Israel comentan que fue una cosa, que fue otra cosa, uno dice que fue esto y este otro. Pero quedémonos con eso, dice, no beberéis licor, ni tú ni tus hijos contigo. Y es de ahí, ¿cierto?, de lo que el Eterno le dice a Moshe para que hable inmediatamente después de la muerte de los hijos de Aarón. Es que realmente algunos explican que ellos estaban embriagados, estaban borrachos, ¿cierto? Como diríamos acá. Estaban embriagados, realmente. Totalmente en la inauguración del templo. Pero también tenemos ahí el texto que dice, no mezclarán, harán distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Al parecer, ¿cierto? Aquella persona que se acercaba al Creador debía tener muy clara esta distinción. ¿Qué es santo? ¿Qué es profano? Una persona que va a ofrecer un fuego al Eterno, que va a ofrecer una forma de adoración, de cercanía, de conexión mística, cercana con Él, debe tener claro qué es santo, qué es profano, qué es limpio y qué es impuro. Debe tener claro esta distinción. Y al parecer ellos cometieron un grave error. Entonces se ordena, ¿cierto?, a los hijos de Israel, bueno, a los sacerdotes restantes, de que no beban bebidas fuertes o con alcohol, cuando realmente hagan el deber en el servicio hacia el Señor. De allí tenemos, ¿cierto?, adelante el Brit Hadashah, que habla, ¿cierto?, a los líderes también en las comunidades de creyentes, ¿cierto?, de los del camino, los que seguían a Yeshua, que realmente ellos debían tener cuidado, los líderes, de no ser dados al vino, no bueno, ¿cierto?, para tomar, embriagarse, realmente, porque en eso, ¿cierto?, hay mezcla. En eso hay disolución. En eso realmente hay algo que se mezcla allí. Algo se disuelve. Podríamos decirlo como en un sentido del alcohol, del líquido. Hay algo que se mezcla allí, tiene que estar totalmente claro qué es santo y qué es profano, qué es puro y qué es impuro. No puede haber mezcla. Entonces, en este evento, como les decía, podríamos tener dos tipos de personas. Una persona que estuviera totalmente confiada en una inauguración y dice, yo me preparé, ya estoy bien, aunque tome, no me va a pasar nada. Como típica frase que diría alguien, ¿cierto?, que quiere manejar aún después que ha tomado. Que bueno, las leyes, ¿cierto?, son estrictas por lo mismo.
Porque alguien confiado que toma puede llegar a cometer un error y perderse no una vida. A lo mejor ni siquiera, si es que esa persona tiene un accidente, pierde su vida, sino que se pierde la vida de otros. Y también tenemos el caso, o la otra opción, de que pudieran haber sido personas que estuvieran con cierto temor, demasiado nervio. Y en ese caso, por ejemplo, en ese momento ellos probablemente para no querer cometer errores, por ejemplo, sabiendo que ellos los iban a observar, todo Israel, Moshe, Aarón, todos los líderes de Israel, que para ellos tratar de centrarse o tratar de relajarse un poco, un momento, tomaron algo, porque estaban demasiado nerviosos o temerosos y quisieron de alguna manera sacarse, ¿cierto?, ese peso de encima, de la responsabilidad, esa tensión, pero no escatimaron en lo que dice la Torá: separarán entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, lo impuro. Entonces, este es un mensaje también que puede servirnos a todos nosotros. Y siempre esta para allá nos habla desde la perspectiva en que la tomemos realmente. Mucho a cada uno de nosotros. Es bueno servir a Dios. Baruch Hashem. Es muy bueno. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Es bueno servir al Eterno. Es bueno servirle con temor. Baruch Hashem. Es bueno servirle confiados en Él, sabiendo que Él está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Baruch Hashem. Pero no tenemos que caer en los extremos, o realmente el tomar a la ligera las cosas. No podemos estar tan tensos o tan llenos de temor cuando servimos al Señor. No podemos. ¿Quién puede servir bien al Creador si solamente le sirve por temor y no por amor? ¿Quién solamente le sirve con miedo porque van a pasar cosas? Porque a lo mejor, no, es que si yo no hago esto me voy condenado, derechito para el infierno. Digo yo, una forma de decirlo. ¿Esa es una buena manera de servir al Eterno, a Dios? Cuando yo le sirvo así, ¿puedo distinguir qué es santo y qué es profano? ¿Qué es limpio y qué no es limpio? Por ejemplo, una persona que quiere servir al Señor y no conoce qué es santo y qué es profano, piensa que cada cosa que hace, si no involucra algo sagrado, está malo. Por ejemplo. Es decir, si no consagra cada cosa que tiene en su vida, en su casa, está mal. Pero la Torá nos enseña a separar entre lo santo y lo profano. Hay cosas que son de nosotros, no las vamos a dedicar a Él. Las usamos nosotros de común uso. No tenemos por qué dedicar, ¿cierto? Por ejemplo, una prenda de vestir como los sacerdotes, a lo mejor una prenda incluso interior al Creador. Los sacerdotes sí, porque ellos ministraban en santidad. Todas sus prendas debían estar totalmente puras. Pero no es nuestro caso, o no es el caso de todo el resto de Israel. Entonces, una persona no puede pensar que a lo mejor está cometiendo un error porque hay algo de, a lo mejor, impureza en su ropa al servir al Creador o a Dios. Tenemos que separar. Entonces, alguien puede llegar al extremo de servir con demasiado temor a Dios porque piensa de que todo tiene que ser así. Por ejemplo, a lo mejor la vestimenta también. Llegar a exagerar, quizá. No, es que como le sirvo a Dios, yo no me visto, no sé, de esta manera, no me pongo tal prenda porque eso le desagrada. Pero en la Torá no se prohibió usar ese tipo de prenda, por ejemplo. O no se nos prohíbe que a lo mejor una persona pueda usar, no sé, el cabello de una manera o por ejemplo, alguna duda que también a veces se preguntan, quizás tema de vestirse, maquillaje, pelo, cómo usar eso, esto, otro. Y no es que la Torá nos condene porque alguien ocupe, no sé, un pantalón corto, quizá una falda. No es que eso haya sido algo impuro, es que sencillamente no es algo dedicado a lo santo, a lo sagrado. Pero después, ¿cierto? Nosotros tenemos otra actitud, por ejemplo. Alguien en su día a día se viste de una manera regular, común, pero en un día sagrado se viste de una manera adecuada. Porque el día representa algo sagrado, entonces se viste diferente. Se viste acorde. Sabe, ¿cierto?, el momento en que vestirse de tal manera. Sabe, ¿cierto? A lo mejor en Yom Kippur sabemos que no se usa maquillaje o ese tipo de cosas,
o joyas, alhajas. Entonces nadie ocupa eso, todo es sencillo, porque eso es lo que amerita el día. Pero el resto de los días no significa que usar joyas, aros, sea algo malo. Entonces, por eso, servir al Creador con demasiado temor, pensando de que todo es sagrado aquí y que si hacemos algo ofendemos su santidad. No, las cosas que están dedicadas a Él son santas y se resguardan. Pero las cosas que no son de nuestro común uso, obviamente para usarlas de manera apta, ¿cierto? De manera que no tampoco vaya en contra, ¿cierto? De los principios de la Escritura. Obviamente siempre alineado, ¿cierto? A lo que Él espera de nosotros, lo que es nuestra cultura en la Escritura. Pero no podemos exagerar en ese sentido, ¿ya? Entonces cuidado allí. Alguien que pueda exagerar en lo santo, o también en lo limpio, tratar de mantenerse tan puro o tan limpio como lo hacían, por ejemplo, los fariseos. No todos los fariseos, sino esos fariseos que Yeshua, ¿cierto?, acusó directamente de hipócritas, de porque se preocupaban demasiado de las leyes de pureza, pero sus corazones no estaban puros. Entonces podemos llegar a servir con temor a Dios, exagerando hacia lo santo y no distinguiendo bien entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no limpio. Y qué es lo que pide la Torá y qué es lo que requiere de nosotros y qué es lo que no requiere de nosotros. En lo cual también tenemos libertad. Pero también podemos analizarlo desde el otro lado, como les decía. Quizás el exceso de confianza. De realmente decir, esto ya lo tengo totalmente dominado, controlado. Yo ya he estudiado, todos los años estudio la parashá, estudio los mandamientos, ya estoy listo. Seguro que no caigo en nada si siempre estoy estudiando. Entonces no me preocupo de nada. Llega el día, ya llegó, ¿qué tanto? Tomar las cosas demasiado a la ligera porque está uno totalmente confiado. ¿Qué hace eso? Que perdamos también el respeto y separar lo santo y lo profano. Por ejemplo, cuando llega un Shabbat, a lo mejor una persona que está demasiado confiada, no, ya esto, ya me lo sé. A lo mejor empieza y ni siquiera es riguroso en cuándo encender la luminaria, o en cuándo decir las bendiciones, o en el momento de bendecir, o de celebrar en sí, santificar el día, a través de la comida de Shabbat. Y simplemente dice, bueno, llego a las 12 lo hacemos ya. Llegar al exceso de la confianza, tampoco. Tampoco es eso. Tomar a la ligera y tener una actitud irreverente, no pulcra, ¿cierto?, hacia las instrucciones y los mandamientos del Eterno para con nuestra vida. Entonces podríamos llegar a caer en los dos extremos, realmente. Si nosotros no tenemos algo claro, realmente. Si no conocemos la instrucción, o sea, y eso es algo, por eso hablábamos al inicio del tema de la tragedia, es algo que se pudo haber evitado. Porque ellos sí recibieron la instrucción, sí estudiaron, sí practicaron, sí conocían, sí sabían. Sabían cuáles eran los límites. ¿Y qué iba más allá de los límites? ¿Qué era santo, qué era profano, qué era limpio y qué no era limpio? Ya sabían. Entonces, ¿por qué actuar de manera indebida? ¿Por qué no hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué ir más allá de lo que tenemos que hacer? ¿Por qué restarle a lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar, ¿cierto?, estos ejemplos que ocurren en la escritura, como esta tragedia que pasó a Nadab y Abiú, para plantearnos también cómo está haciendo nuestro servicio al Eterno. ¿Está mejorando, no? ¿Con el tiempo mejora o empeora? Nos volvemos muy confiados, nos volvemos demasiado preocupados por todo y no disfrutamos también lo que hacemos. Realmente, exceso de confianza, exceso de temor, todo cierto en su justa medida es correcto. El sacerdote, conociendo lo que tiene que hacer, que es santo, que es profano, que es limpio y que no es limpio, haciendo simplemente lo que tiene que hacer, preparando su corazón de la manera que lo tiene que preparar y no bebiendo más allá, no tratando de ayudar más allá al momento, tomándose atribuciones o no restando también quizá atribuciones o tal vez que ellos tomaron del fuego a lo mejor algo menor, a lo mejor no hicieron tal cual se hizo y el fuego que prendieron fue diferente, algo menor quizás de lo que se pidió. Dijeron, no, con esto basta, yo creo, cuando la instrucción fue otra. No lo sabemos realmente qué fue lo que pasó allí. Pero sí podemos verlo desde estos dos puntos de vista, también para analizar nuestras vidas. Servir, ¿cierto?,
al Eterno requiere también nuestra preparación. ¿Por qué ocurre muchas veces que no nos va bien, que hay alguna tragedia quizá? No sabemos siempre, pero sí podemos analizarnos nosotros mismos y ver cómo estamos actuando. ¿Hago distinción entre lo santo y lo profano? ¿Entre lo limpio y no limpio y lo no limpio? Y en esta parashá también se hablará no solo de las leyes sacerdotales, sino de las leyes de la comida. Precisamente lo limpio y lo no limpio. ¿Hago la distinción en mi vida? ¿Realmente actúo de esa manera? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cómo sirvo a Dios realmente? ¿Estoy entendiendo bien lo que tengo que hacer? Bueno, son todas preguntas que nos podríamos hacer y podríamos seguirnos preguntando. Pero yo los quiero dejar con esa reflexión para todos nosotros, realmente. ¿Dónde se inclina nuestra balanza? ¿Demasiado confiados o demasiado temerosos que ni siquiera quizás hacemos las cosas por temerosos? Conozcamos, estudiemos, como lo hizo Moshe. Había que prepararse, había que estudiar, había que ver qué había que hacer para estar seguro de lo que estamos haciendo. Realmente, si uno tiene temor, estudie, prepárese, para que sepa lo que tiene que hacer y no esté dudoso o dubitativo en que, ay, haré esto, no haré esto, no sé si esto está bien o esto está mal. Estudiemos, preparémonos, oremos. Y si hay exceso de confianza, estudiemos, oremos, volvamos a estudiar realmente. Y sobre todo apuntemos a que nuestro corazón esté dirigido de buena manera. ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué no? ¿Qué está más allá de mis límites? ¿Puedo ser tan confiado realmente en todo? Bueno, queridos, los dejo con esta reflexión, deseándoles a todos un Shabbat Shalom y plantear también estas preguntas en la mesa y bueno, en cada una de nuestras vidas. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes.